Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea y de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí estamos nosotros nada más y nada menos, ¿verdad? Con el Evangelio de San Mateo, conocido, ¿verdad?, como las bienaventuranzas, capítulo 5. En primer lugar, tenemos que entender y tenemos que saber que a Jesús se le está presentando como el nuevo Moisés. Estas 8 bienaventuranzas significa, antes que nada, el número 8 significa siempre resurrección, lo completo, ¿verdad? 8. El séptimo era el día de la creación. El 8 significa esa creación renovada, resucitada. El octavo día, ¿verdad? La resurrección del Señor. Y bueno, así, queridos amigos, aquí tenemos también 8 bienaventuranzas. El nuevo Moisés, superare con la de Yara Uyupina, se sube a la montaña. Aquí es la multitud la que va detrás de Jesús, porque quiere escuchar y quiere entender cuál es este evangelio, cuál es esta buena noticia. Se acercan. Y Jesús dice, abre la boca. Es otra expresión también maravillosa que utiliza el Evangelio de San Mateo. Ciertamente que San Mateo hay hojaína para los judíos, entonces hay página del Antiguo Testamento. Dios crea a través de la boca, de la palabra. Y dijo Dios, Vayomer Elohim, hebreo, ¿verdad? A través de la palabra, Dios que está creando. Entonces, queridos amigos, aquí Jesús, que a través de la palabra se dirige, se sentó, abrió la boca, dijo, es decir, que Jesús nos está proponiendo una nueva creación. Bueno, la Macarios, felices. ¿Y quiénes son estos felices, queridos amigos? Y justamente alma de pobres, ¿verdad? La pobreza interior quiere decir el reconocernos y sabernos quiénes somos nosotros. ¿Verdad? Entender y saber. Para conocer a Dios, nosotros primero tenemos que conocernos a nosotros. O mejor dicho de otra manera, en la medida en que ñande yeikua amaba ñande, upebe ñande ikatuya ya maba peñande yara. Reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestra poquedad, queridos hermanos. Aupea que dicen felices los pobres, porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Upea dicen aupear el añañe piata lleva ante nuestras limitaciones y que tu hanguaisha ya hubero guataya ya ¿verdad? Que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. Esta es una de las bienaventuranzas, ñande ya de coco avena. Ya que la tiempo suficiente y que tu hanguaisha ya sea uno a uno. Pero nos va hablando de esta riqueza y de esta propuesta del Evangelio, el Macarios. La felicidad en la medida en que nosotros nos comprometemos. Así verdaderamente, queridos amigos, seremos felices y haremos
que el reino de Dios se haga presente en medio de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.